Hola compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Arnold Pfeiffer y con mis compañeros les vamos a hablar sobre los principios UNIDROID en los contratos comerciales internacionales de 2016. Haciendo como una breve apertura de lo que vamos a hablar respecto a esto, se entiende que estos principios UNIDROID son el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho. Respecto a su grado de la técnica jurídica, coincide con la configuración de una fuente de preexistencia a una fuente de derecho mercantil internacional, ya que su naturaleza es profundamente original, pues no es una convención internacional ni tampoco una norma interestatal como clásicamente se elabora. Bueno, frente a esto hay que resaltar algunas citas del libro del profesor Walter, en el cual Mayer considera que los principios UNIDROID, según el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, son un recurso de consolidación en el derecho mercantil internacional, por lo que se riñe con la concepción original de la lex mercatoria planteada por Goldman, el cual está basada en usos del comercio internacional, y de allí pues que esos principios no son tan espontáneos pues como se pretenden, puesto que responden como a un proceso de deliberación de los miembros que integran el Instituto Intergubernamental. Además, durante su elaboración han contado con su intervención esencial de académicos del derecho, los cuales son difícilmente la encarnación del mundo del comercio. Bien, en estos principios UNIDROID, en el preámbulo básicamente estipulan los propósitos de los principios. Entonces, esos propósitos son los siguientes. Los principios establecen reglas generales aplicables a los contratos internacionales. Los principios deben aplicarse cuando las partes hayan acordado su contrato y se rija por ellos. O sea, las partes son las que rigen el contrato. Bueno, estos principios pueden aplicarse cuando las partes hayan acordado en su contrato se rija por los principios generales del derecho de la lex mercatoria o expresiones semejantes. En ese sentido, Pierre Mayer reflexiona sobre los principios UNIDROID y para saber si son o no son parte de la lex mercatoria. Pues en ese sentido, o es decir, si poseen un carácter de derecho espontáneo a su elaboración. Para ello, el doctrinante francés considera que dichos principios son efectivamente un conjunto de reglas que se caracterizan por lo siguiente: no haber sido impuestas por un Estado, ser específicos dentro de las relaciones internacionales y tener una vocación universal que les permite escapar conforme al procedimiento del conflicto de las leyes. Bien, estos principios pueden aplicarse cuando las partes no han acogido el derecho aplicable al contrato. En este caso, las cuestiones relativas a las materias se rigen por el derecho de la presente convención que no estén expresamente resueltas en ellas y pues se dirimirán de conformidad con los principios generales en los que se basa la presente convención o a falta de tales principios de conformidad con la ley aplicable en virtud de las normas del derecho mercantil internacional. Los principios pueden ser utilizados para interpretar o complementar instrumentos internacionales de derecho uniforme. Esos principios también pueden ser utilizados para interpretar o complementar el derecho nacional y también pueden servir como un modelo para legislaciones nacionales e internacionales. Bueno, frente al capítulo 4, en lo que corresponde con esa interpretación, se plantea que el artículo 4.1 habla de la intención de las partes, en donde el contrato debe interpretarse conforme a la interpretación común de las partes. Y si dicha intención no puede establecerse, el contrato se interpretará conforme al significado que le habría dado en circunstancias similares las personas razonables de la misma condición de las partes. Bueno, para tener más clara esta interpretación de los contratos internacionales, se debe tener en cuenta lo consagrado en el artículo séptimo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional de 1980, el cual plantea que la interpretación de la presente convención se tendrá en cuenta su carácter internacional y la necesidad de promover una uniformidad en su aplicación y de asegurar la observancia de buena fe en el comercio internacional, es decir, que se rige por ese principio de la buena fe en un comercio, digámoslo así, internacional.
El artículo 4.2, el cual habla de la interpretación de las declaraciones y otros aspectos, plantea que esas declaraciones y otros aspectos de una parte se interpretarán conforme a la intención de esa parte, siempre que la otra parte haya conocido o no la haya podido ignorar. Bueno, si el parágrafo precedente no es aplicable, tales declaraciones y actos deberán interpretarse conforme al significado que le hubiera atribuido. En circunstancias similares, una persona razonable de la misma condición que la otra parte. Bueno, algo destacado respecto a la convención es la importancia que la doctrina en los diversos tribunales de países pues más desarrollados le han dado a la jurisprudencia como el recurso interpretativo. Para el croata Goldstein se trata de una fuente formal de primer orden, para quien la substitución de la compraventa internacional de mercaderías posee el siguiente orden de jerarquización que es vanguardista y en este sintonía va de acuerdo con la lex mercatoria. Entonces, en orden de jerarquía se encuentra de los contratos en primer lugar, luego las prácticas establecidas entre las partes, las condiciones generales o formatos contractuales estándares si expresa tácitamente y si son aceptados por las partes, el uso del comercio, la Convención de Naciones Unidas, los principios generales subyacentes, el derecho nacional aplicable a los contratos si es previsto por el contrato o en su defecto un acuerdo entre las partes en virtud de las reglas del derecho internacional privado. Ya por último tenemos el arbitraje internacional y la jurisprudencia judicial y la doctrina académica, también hay que resaltarla. Siguiendo con este orden de ideas, el artículo 4.3 nos habla de esas circunstancias relevantes. Entonces, para esas aplicaciones se tiene que regirse bajo los artículos 4.1 y 4.2. Y pues deberán tenerse a consideración y pues cumplir las siguientes consideraciones, incluyendo las negociaciones previas entre las partes, las prácticas que hayan establecido entre sí, los actos realizados por las partes con posterioridad a la celebración de los contratos, la naturaleza y la finalidad del contrato, el significado común dado a los términos y expresiones en el respectivo ramo comercial y los usos. Bien, frente a esas lagunas o los vacíos que puedan surgir de la CMI, se deben remitir a la ley del derecho internacional privado para que sean aplicables a los principios generales de la Convención y no al derecho interno como tal. Esto conduce a que se podría promover una interpretación de la Convención más universal y armonizada bajo el ideal que es el ius comune. El artículo 4.5 nos habla de la interpretación de los efectos a todas las disposiciones. Los términos de un contrato se interpretarán en el sentido de dar efecto a todos ellos antes que de privar los efectos de alguno de ellos. Siguiendo ese orden de ideas, el artículo 4.6 nos habla de la interpretación contra el profetere, en el cual plantea si los términos de un contrato dictados por las partes no son claros, se preferirá la interpretación que se perjudique a dicha parte. Bien, el artículo 4.7 nos habla de las discrepancias lingüísticas. Cuando un contrato es redactado en dos o más versiones del lenguaje, todas igualmente auténticas, prevalecerá en caso de discrepancia en tales versiones la interpretación acorde con la versión en la que el contrato fue redactado originalmente. Y ya para finalizar, el artículo 4.8 nos habla de la integración del contrato. Entonces, cuando las partes no hayan puesto de acuerdo acerca de un término importante para determinar sus derechos y obligaciones de las cuales se rigen de ese contrato, este contrato será integrado con un término apropiado a las circunstancias. Y el segundo parágrafo plantea que para determinar cuál es el tiempo más apropiado se tendrá en cuenta, entre otros factores, los siguientes: la intención de las partes, la naturaleza y la finalidad del contrato, la buena fe y lealtad negocial y el sentido común. Muchas gracias.